de verdad que muy contento de poder contar con todos ustedes hoy, don Alfredo Tamayo. Muy agradecido. Antes que nada, y antes de que empecemos esta noche importante, le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente conectados. Le damos gracias a Dios porque nos permite disfrutar de una noche más, de un día más de vida. Como lo hablábamos hace 8 días en nuestro martes de oración, hicimos el rosario por la vida. Ese rosario por la vida nos llevaba a unirnos, a orar por la situación que vivimos, por nuestras vidas, por las de nuestras familias. Y hoy nos reunimos para hablar de esa realidad y ya en carne propia. De verdad que antes que nada, antes de empezar, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, porque han estado muy pendientes de mi vida, de mi salud, de la vida de mi hijo, con sus oraciones, sus mensajes. Les pido disculpas, no he podido responder todos sus mensajes, no he podido estar atento así a cada uno. De verdad que es mucho amor, es mucho agradecimiento, es mucho cariño y eso no tengo cómo pagárselos. Les agradezco en el alma, tanto amor de verdad. Hoy les cuento que estamos muy bien, mi hijo y yo estamos mejorando mucho. Ahorita les cuento qué es lo que he vivido, cómo lo viví, porque esta noche especialmente lo estamos haciendo para contarles desde mi experiencia propia lo que es tener COVID. Nos tocó vivirlo. Yo creo que esto simplemente es darle gracias a Dios y entender hoy de qué es lo que estamos realmente viviendo. Así pues que prepárense para una noche en la que quiero que ustedes también se comuniquen con nosotros. Preguntas que tengan y dudas que tengan al respecto de esto las pueden ir copiando ahí en el chat. El doctor nos va a ayudar a responderlas. Y después de este saludo y estos agradecimientos a ustedes, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, agradecerle al doctor Juan Guillermo Tamayo Maya, quien no lo conocen en Envigado. El doctor Juan Guillermo fue secretario de salud del municipio, fue gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel, es médico y cirujano del CES, docente de medicina interna del CES, es internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, es miembro de la Academia de Medicina de Medellín, es padre de familia, su hijo cursa hoy cuarto Derecho, tiene 2 hermanos, sus 2 padres, don Leonel y doña Adiela, vivos gracias a Dios, residentes en el municipio de Envigado. El doctor Juan Guillermo nació en la clínica Santa Gertrudis de Envigado, es un envigadeño, como decimos aquí, de pura cepa. Y le agradezco, doctor, por su agenda, por sus múltiples compromisos, el sacar siempre el espacio dispuesto a ayudar a la comunidad y a aclarar las dudas desde su conocimiento. Yo quiero contar algo que me llama mucho la atención, doctor. Nosotros desde mediados de marzo, usted salió como si fuera contra el mundo con su esposa, reuniendo a los rapis en las calles, antes de que llegáramos a estos niveles de conciencia de esta pandemia. Usted haciendo ese trabajo titánico, tratándolos de capacitar y preocupándose por la vida de todos nosotros, porque los rapis eran los que más contacto tenían con nosotros, y usted en su carro con su señora esposa ahí recorriendo las calles de Medellín y Envigado, capacitándolos para que entendieran realmente cómo es esto. Desde ahí, doctor, usted marcó un camino titánico y ya se ha convertido en ese soporte, en ese apoyo para nuestro municipio de Envigado y nos ha asesorado en todo lo que tiene que ver con el COVID. Así que
Le doy la bienvenida, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, Lucas, por la invitación. Yo quiero, pues, de todas maneras, resaltarle a las personas que nos acompañan la noche de hoy, que como usted lo planteaba, en los primeros días, durante el mes de marzo, viendo y dimensionando pues lo que mi conocimiento como médico internista me permitía empezar a ver qué iba a suceder, empecé a buscar ayuda y a tratar de llegarle a la administración municipal, y la primera persona que creyó en esto fue usted. Y eso es algo que para mí fue muy importante, porque fue tratar de cambiar muchas formas de pensar donde la gente creía que esto nunca nos iba a tocar y que probablemente era un problema mediático. Es más, hoy todavía muchos ciudadanos creen que esto es mentiras. Entonces, usted creyó, usted logró que se hiciera ese acercamiento desde lo que es mi labor como envigadeño y como médico, y como mi profesión y mi especialidad como internista toca en una forma tan directa con este problema. No era menos que luchar por tratar de crear conciencia y prevenir enfermedades, que se enfermara mucha gente y falleciera mucha gente. Entonces, yo le agradezco porque usted fue la primera persona que creyó en este proyecto y en esta forma de trabajar en educación y concientizar a la comunidad, no solo de Envigado, sino del país, porque simultáneamente con mis estudiantes empecé una actividad académica todos los martes revisando científicamente lo que iba saliendo en el mundo como evidencia, y llegamos hasta el momento actual a reunir casi todos los martes más de 150 médicos, no solo de Colombia, sino de muchas partes de Latinoamérica y de algunas partes de Europa y Estados Unidos, revisando dichos temas y luchando contra la desinformación que los medios de comunicación muchas veces, y los medios de cadenas generan a través de información que contribuye más a crear caos y a cometer errores que a beneficiar a la gente. Entonces, eso yo creo que es lo que usted busca esta noche, y por lo cual yo lo acompaño, es tratar, dentro de las limitaciones que tenemos con el conocimiento, aportar lo que realmente la ciencia nos permite, con delicadeza, poder pisar con mayor claridad para evitar cometer errores. Así es, doctor. Muchas gracias. Eso es informarle a la gente de su conocimiento. ¿Qué es esto? Yo les voy a contar algo de mi situación. El doctor sabe muy bien, él es el médico de nuestra familia, gracias a Dios, me conoce muy bien hace muchos años y ha estado muy atento a nuestra evolución. Muchos me han preguntado, Lucas, ¿cómo le empezó esto? Lucas, ¿cuáles fueron los síntomas? Lucas, yo tengo lo mismo, a mí me pasó eso. Entonces, esa desinformación es lo que nos enferma, y el miedo es lo que nos está llegando a poner cargas adicionales que no tenemos que tener. Escuchaba, doctor, una frase muy bonita, y es: en el tiempo de crisis, la esperanza es una responsabilidad. Lo escuché al doctor Gabriel Mesa, al gerente general de Sura, en una charla que tuvo él en Argos, con el gerente de Argos y con todo su grupo empresarial, y hablaban de eso, que la esperanza es una responsabilidad que tenemos hoy. La información tiene que ser clara, y si nosotros no tenemos la información clara, pues de ahí es donde partimos mal. Lucas, ¿a usted qué le pasó? Hoy yo voy a usar mi testimonio y mi vida como referente, y se los voy a poner en todos los aspectos. El lunes 10, ya les voy a hacer la cuenta, 17, el lunes 13, si no estoy mal, lunes 13, yo empecé con unos síntomas. Los síntomas míos fueron diarrea y un malestar general. Yo asumí que me había caído algo mal el domingo anterior. Yo el domingo anterior había ido a montar bicicleta. Entonces dije, algo me cayó mal. Me quedé en mi casa, me tomé un suero y muy débil todo el día. El martes me levanté un poco mejor,
hice una diligencia que tenía que hacer, salí al consejo, estamos en el cumpleaños del municipio, estuve en el recinto, de ahí volví a la casa, el miércoles tuve una reunión en la tarde, normal, el jueves otra reunión y el jueves me volví a sentir otra vez como muy desalentado, entonces yo ya empecé como a decir, bueno, ya llevo varios días con desaliento, me voy a hacer la prueba porque yo la verdad no voy a jugar con eso. No, estamos expuestos todo el tiempo, yo siempre ando con mi tapabocas, con mi alcohol, mi antibacterial, pero es muy difícil a veces que toque una superficie, que me voy a tomar un tinto, que alguna cosa. Entonces, bueno, me fui a hacer la prueba al hospital. Ese jueves 16 de julio yo me hice la prueba y me quedé en mi apartamento. Yo vivo con mi hijo tiene 21 años, yo vivo con él y yo ya me encerré totalmente. Me aislé desde ese jueves, todo el fin de semana y el domingo me llegó la prueba y la prueba llegó negativa. Pero mis síntomas no desaparecieron. El domingo comenzó una tos un poco más seca, comenzó un malestar más profundo, lo que fue domingo y lunes, y el martes yo ya estaba con un desaliento exagerado, inapetente, ya como muy afectado, entonces decidí irme para el hospital. Cuando llegué al hospital con mi hijo presentaba dolor de oído y desaliento, lo que nos dijeron fue, no te podemos aplicar nada más porque son síntomas de COVID, entonces te vamos a realizar otra prueba. El martes pasado nos realizaron ya la prueba a los dos, donde yo salgo positivo el día jueves y mi hijo sale negativo. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento. Todos los días hemos tenido múltiples síntomas, dolor de espalda, desaliento, unos chuzones muy extraños, el cuerpo es como batallando frente al virus. Entonces, doctor, contándoles mi experiencia, surgen una cantidad de dudas. La primera pregunta, Lucas, ¿cómo le salió negativa la primera prueba? Esas pruebas sí funcionan, esas pruebas sí son confiables, esas pruebas. Entonces, doctor, cuéntenos usted por qué me dio esa primera prueba negativa, el tipo de pruebas que se utilizan, porque fue la PCR en las dos oportunidades y que la gente esté tranquila con relación a este tema. Perfecto, sí. Cuando están dándose cuenta que hay una variedad de pruebas diagnósticas que se ofrecen. Incluso, pues, la prueba reina es la PCR que se debe hacer en secreción nasal o secreción faríngea. La concentración del virus es mucho más alta en secreciones nasales, o sea, tomada a través de la nariz. Es una prueba que no es 100% específica, es sensible, pero sí es muy específica. ¿Y de qué depende la sensibilidad? ¿De qué depende que a usted en un momento dado le dé negativa y pueda dar positiva? De varios factores. De la manera como la hayan tomado, del tiempo en que se haya tomado, ¿cierto? Y de la calidad de la muestra. Por eso nosotros como médicos, cuando tenemos un paciente que tiene manifestaciones sugestivas de COVID, si la clínica es muy sugestiva y la primera PCR es negativa, uno la debe repetir en 24 a 48 horas y mantener el aislamiento del paciente. Si la PCR es positiva, el paciente tiene COVID, no hay posibilidad de que vaya a tener otra enfermedad, tiene COVID. Pero si da negativa y la sospecha es alta, repetir en 24 a 48 horas, porque pudo ser que la muestra no fue suficiente, pudo ser que en ese momento todavía la carga del virus no estaba en la cantidad adecuada y no logró marcar, ¿cierto? O simple y llanamente no se tomó en la forma correcta. Esas son tres cosas que pasan. Pero a la gente le están vendiendo en la calle unas pruebas que se llaman pruebas rápidas, que son las en sangre capilar, pruebas rápidas que son de anticuerpos. La PCR detecta el antígeno del virus. Las pruebas que es de sangre capilar lo que detectan es anticuerpos, que pueden ser de dos tipos, IgG o IgM. En la fase aguda es positivo el IgM y en la fase crónica queda el IgG.
¿Qué quiere decir? Que hubo contacto con el virus, que si tuviera positivo un IgM, probablemente el paciente tiene una enfermedad aguda, pero puede tener muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Por eso, hoy en día no se recomienda hacer esa prueba como una prueba para diagnóstico de enfermedad. Sirve para determinar en una población quiénes han estado en contacto con el virus, pero no determina que esa persona realmente tenga la enfermedad. Sigue siendo la PCR la ideal. ¿Desde qué momento da positiva? Da positiva desde el inicio y su máxima positividad es cuando el paciente tiene la mayor parte de síntomas, o sea, alrededor del tercer día, la PCR va a ser frecuentemente muy positiva. El hecho de tener anticuerpos, que es la prueba rápida en sangre capilar, no quiere decir que una persona esté protegida. Eso es muy importante que la comunidad lo sepa. Eso quiere decir que hubo contacto y que si es IgM, el contacto es muy reciente, o sea, después en los primeros días de evolución. Y si es IgG, que ya lleva muchos días de haberlo tenido y probablemente ya lo que hay solo es marcando la enfermedad. Pero ¿qué no sabe la ciencia hoy en día? Nosotros no sabemos como médicos con la evidencia actual si esos anticuerpos solo sirven para marcar que hubo contacto con el virus pero no sabemos si son protectores. Entonces, la pregunta que hace Lucas es muy importante para la comunidad en el sentido de que Lucas no puede dejar de seguir protegiéndose pensando que ya tuvo COVID y que no le va a volver a dar. Ese fue los errores que se presentaron en Suecia y en el Reino Unido, cuando el primer ministro dijo que era importante tratar que el mayor número de personas se contaminaran para que se desarrollara lo que se llama inmunidad de manada, o sea, que empezáramos todos a tener anticuerpos y así se fuera restringiendo y el virus, el desarrollo de anticuerpos fuera ayudando a que la población se protegiera y por ende menos riesgo de tener enfermedad grave. Boris Johnson fue víctima de su propio invento y casi se muere. Entonces, hoy nosotros no sabemos si los anticuerpos protegen o no. Si en caso de que protejan, si esa protección es transitoria o es a largo plazo. Primer mensaje claro de educación. Un médico o una persona de la comunidad que haya tenido COVID no debe abandonar sus equipos de protección personal de ahí en adelante hasta que la ciencia no nos muestre con claridad si esta enfermedad puede o no puede repetir en quien ya la tuvo. Eso debe quedar muy claro. Doctor, ahí usted nos respondió dos dudas, pues, ahí a todos, porque esa era la otra de las preguntas, y esto repetía. Entonces, primero, las pruebas más seguras son las PCR. Vamos a la fija con las PCR. Sí. La única forma en repetirlo es que los síntomas continúen, porque hay muchos que están asintomáticos y dicen, no, pero es que me salió negativa, pues entonces la salió negativa, no la tiene, porque hay no riesgo. El riesgo es cuando el síntoma persiste o agudiza, ¿cierto? Correcto. Y la segunda, nos tenemos que seguir cuidando, porque no quiere decir, porque ya nos dio el anticuerpo que generamos nosotros, pues no nos van a librar de otros, sino que vuelven y nos pueden volver a afectar. Eso es muy importante porque en este momento no se sabe si la inmunidad es protectora o no. Miren ustedes que un virus como el de la influenza, que cuando la gente habla de que colóqueme la vacuna de la gripa, realmente no es de la gripa, es de la influenza. Y la influenza es un virus que tiene un comportamiento en cierta forma similar al coronavirus, en que predomina en las épocas de invierno y de otoño, pero puede dar en cualquier época del año. Cuando una persona la vacunan contra influenza, esa persona debe vacunarse cada año contra cepas nuevas. ¿Por qué? Porque el virus muta y entonces lo que usted tuvo de protección durante el último año, cuando llegue el nuevo virus, no va a tener la protección, así haya formado los anticuerpos durante el año anterior, sea porque se haya infectado o sea porque lo hayan vacunado. Entonces, una de las cosas que la ciencia no nos responde hoy con claridad es si una vez uno desarrolla el anticuerpo contra COVID,
se va a comportar de pronto en forma similar al de la influenza y uno necesitaría posteriormente una nueva vacuna en caso de que Una hubiese nueva vacuna, vacuna. o seguir protegido para evitar contaminarse por un virus que fuera cambiando y mutando. Ah, listo, porque es que ahí está el otro factor. Ya la gente a uno lo miras con miedo. O sea, Lucas, usted va a salir, ya nadie, venga, veámonos en 15 días, no, qué miedo usted, o sea, ya lo ven a uno también como el miedo de que aquí va la muerte, y esa es otra cosa, doctor. COVID, No, sinónimo de muerte. Eh, y también es bueno también ayudarle a las personas a que, doctor, desde su conocimiento y con sus palabras, le quitemos el miedo. COVID no es sinónimo de muertes. Con cifras, con estudios, ¿qué es el cuidado que tenemos que tener nosotros con el claro, COVID? no. Miren, realmente de los coronavirus en la historia de la humanidad han habido 3 en los últimos años que han sido realmente catastróficos. El SARS coronavirus 1, que fue el que produjo el síndrome de dificultad respiratorio agudo y severo, que también partió en China. El MERS coronavirus, que se desarrolló en Asia, y el SARS coronavirus 2 o llamado COVID-19, que apareció pues a finales del año pasado en Wuhan, en China. Este virus es un virus que no es tan letal como el MERS coronavirus, que tenía una mortalidad del 35%, pero es un virus emergente altamente contagioso que tiene una predilección muy grande por el órgano más grande del cuerpo. El órgano más grande del cuerpo es el endotelio, que es el que cubre todos los órganos. Por esa misma razón es que el SARS coronavirus produce un daño mayor en personas con hipertensión, obesidad, diabetes o con las defensas bajitas o pacientes de mucha edad, porque el endotelio ya está deteriorado y al producirlo, inflamarlo, daña varios órganos. Entonces, la mayoría de las personas que se infectan no van a tener una enfermedad grave, van a tener un cuadro como el que les está describiendo a ustedes el concejal Lucas Gaviria en este momento. Pero las personas que tienen esos otros factores de riesgo sí deben cuidarse para evitar tener complicaciones. Igual, una vez Lucas pasa las 2 semanas de haber tenido su infección, él forma sus anticuerpos, el virus se inactiva, él deja de ser contagioso para cualquier persona, su comportamiento puede ser normal, él tiene que cuidarse igual que el que no le ha dado para que no corramos el riesgo de una nueva infección. Pero una vez pasa ese periodo de tiempo, la relación de nosotros como personas con quien lo tuvo es mantener los mismos cuidados de protección para no irlo a contaminar a él, pero no porque el paciente que lo tuvo vaya a contaminar a alguien por el hecho de que tuvo COVID. ¿Se escucharon? Para que no me salgan corriendo tampoco. Igual para mi compañero Pablo Restrepo, que está aquí también conectado, listo. Bueno, doctor, eso es importante saberlo, cuidarnos, no quiere decir, porque es que de verdad eso es un mito, doctor, y qué importante esa claridad. No, ojalá que nos dé eso ya, rápido, para que salgamos de eso. Qué bueno No, que el cuerpo genera anticuerpos y todo el mundo ya con el tema de que ya me dio. Lucas, qué bueno, gracias a usted, Dios, mira que no se te está grabando. Y qué bueno romper con ese mito, doctor. O sea, nos dio, bueno, bueno, nos dio, ya el cuerpo reaccionó, pero seguimos expuestos a que nos vuelva a dar. Tenemos que cuidarnos muchísimo. Es como una etapa, le dio, salió, pero entonces sígase cuidando porque no va a estar, digámoslo así, ya como el superhéroe que no le va a pasar absolutamente nada. es muy importante que sepamos que el COVID-19 es un virus que se llama emergente porque es un virus nuevo. Entonces, la verdad de lo que hoy hablemos puede ser mentira en 2 o 3 días. Por eso les decía que nosotros venimos estudiando constante todo lo que sale, porque en estos solos 4 o 5 meses la información ha ido cambiando drásticamente y lo que en un momento inicial consideramos es lo correcto puede variar. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que la mejor vacuna que hay en este momento es la prevención. Entonces, el lavado adecuado de manos, el uso correcto de la mascarilla como lo está usando Lucas en este momento, que debe cubrir no solo la boca, sino la nariz. Recuerden que donde hay una carga viral más alta en este momento es a nivel de la secreción nasal y por eso la muestra de la PCR tomada a través de la nariz
es la que es más confiable para uno poder hacer un diagnóstico y menos riesgo de que vaya a fallar como prueba. Que ustedes han estado escuchando en las últimas 2 semanas el boom de las vacunas, la vacuna china, la de AstraZeneca, la vacuna del Reino Unido, y una vacuna que se está trabajando en Brasil en asocio con Alemania. Normalmente el proceso de elaboración de una vacuna en la historia de la humanidad tarda entre 3 a 9 años. Debe cumplir varias fases, pasando desde unas fases básicas de laboratorio, después unas fases, unos estudios en roedores, después en primates no humanos, o sea, en simios, y por último la fase 3 que se estudia en humanos. Esto lo han acelerado a un paso impresionante mirando, y ustedes van a leer en prensa que les dicen que se desarrollan anticuerpos, sí, como los marca las pruebas serológicas de sangre capilar. Entonces, aceleraron esto y van a empezar una fase clínica donde van a buscar captar más de 30,000 voluntarios que permitan que se les aplique la vacuna. El hecho de que se hayan formado anticuerpos en los estudios que se hacen a nivel básico y de ciencia básica no quiere decir que esos anticuerpos necesariamente sean protectores en el humano. Por eso empiezan a aplicar la vacuna y es en el transcurso del seguimiento de los pacientes que se vacunaron que vamos a ver varias cosas. ¿Qué reacciones adversas puede generar la vacuna? Si los anticuerpos que va a generar esa vacuna van a ser a largo plazo, como por ejemplo cuando a uno le ponen la vacuna de la fiebre amarilla, que antes decía que se repitiera a los 10 años. Hoy sabemos que una persona se pone una vacuna de fiebre amarilla y no tiene que volverse a vacunar en la vida. Hoy ustedes saben que uno lo vacunan para la polio y no tiene que seguirse colocando vacuna de polio, pero saben que lo vacunan para influenza y si quiere tener protección tiene que vacunarse cada año contra la cepa nueva. ¿Qué nos van a mostrar las vacunas ahora en la fase clínica que se aplica a voluntarios? La cantidad de efectos adversos que puede haber, si realmente los anticuerpos van a proteger o no, y si esa protección es a corto o a largo plazo. Y eso no lo vamos a saber en 2 o 3 meses, porque necesitamos incluso que esas personas que vacunaron se expongan al virus y saber si volviéndose a exponer al virus se infectan o no. Y qué va pasando con ellos en el tiempo. Entonces no son cosas que uno las va a tener en 2 o 3 días. Listo, que salga la vacuna en el 2021, la pueden sacar y pueden vacunarnos. Pero qué va a pasar, no lo vamos a saber hasta que lleve el tiempo. Miren, cuando ustedes escuchan, Lucas sabe, yo le doy un tratamiento a Lucas, un tratamiento que leo y que lo aplico con base en información científica. Pero nosotros como médicos, cuando aplicamos esto, sabemos que necesitamos tener todavía muchos pacientes, muchos Lucas, a los que se les haga eso y se comparen con el vecino al que no se le hizo nada, para saber si realmente lo que yo le di fue lo que le sirvió o era que se iba a aliviar solo, sin que le diera eso. Esa es la diferencia entre el método científico y el empirismo. Y esa es la responsabilidad que como médico tiene uno con su paciente. Yo cuando le formulo a mi paciente debo conocer cómo actúa el medicamento, qué efectos secundarios tiene y qué complicaciones pueden ocurrir y tener la capacidad de manejarlas. Cuando yo llego y saco una fórmula y la saco por internet o cuando me dedico a llamar al vecino a decirle tomes esto, ese vecino no va a responder por la vida de ustedes. Y cuando lo llame Lucas y le diga que tiene dolor de estómago, que está vomitando o que tiene una deposición negra, el vecino le dice vaya donde el médico, pero el daño ya está hecho. Entonces, eso es lo que diferencia realmente un trabajo responsable y ético de un trabajo empírico. Cuando yo digo es que yo me alivié, es una anécdota, es un caso. Uno nunca puede tomar decisiones sobre anécdotas porque está la vida de toda una población. Doctor, qué bueno que cerró con eso. Nos queda la claridad de que las vacunas vienen por buen camino, pero las vacunas no es la esperanza de que en 15 días ya vamos a tener la vacuna en septiembre y vamos a estar todos cantando la novena juntos en diciembre otra vez en tumulto. Es bueno que también entendamos que las vacunas tienen sus tiempos
porque hay que empezar a mirar cómo reaccionan los cuerpos y todo lo que usted nos contó. Importante lo siguiente, y es que con esto la gente muy linda me ha enviado muchas cosas, pero son muchas cosas. Entonces, lo que usted decía, mire, esto lo publicó este médico, tómense esto, compren este tipo de medicamentos. Ya, por ahí me mandaron hasta un medicamento que es para los piojos, que se toma unas goticas para los piojos, que alivió a no sé quién, que esto le sirve. Todos los cuerpos son diferentes. Doctor, ¿qué recomendación le podemos dar a toda la comunidad? ¿Qué pueden tomar para los que aún no les ha dado, para los que no tienen nada, para los que tienen una gripa? ¿Qué toman hoy? Que no sé, alguna cosa. Bueno, es muy importante que ustedes sepan que todo medicamento, por sencillo que sea, tiene indicaciones y contraindicaciones. Si todos los seres humanos fuéramos iguales y la receta fuera igual para todos, existían dispensadores y uno iba y ponía síntomas y el dispensador le sacaba la receta. Entonces, Claro. ¿qué les tengo que decir yo? Mire, si yo tengo un paciente, voy al caso de Lucas, es un hombre joven, no tiene enfermedades de base, es sano previamente. El riesgo de que haga una complicación por COVID es muy bajo, ¿sí? Pero recuerden, en medicina como en el amor, ni siempre ni jamás. Entonces uno tiene que ser demasiado prudente. Entonces yo le puedo decir, tome este antiinflamatorio porque está demostrado que los antiinflamatorios los puede usar la persona, le bajan la fiebre, le mejoran los síntomas. Pero si el paciente no es Lucas, sino que es el señor X de 65 años que tiene insuficiencia renal y diabetes, y yo le doy el antiinflamatorio que ha mostrado mejora muchas cosas en COVID, pero le daño el riñón a este señor, lo que hago es que al dañar el riñón ya facilito que el COVID lo acabe de destruir a él. Entonces, no es, ustedes lo que tienen que hacer es que el COVID es un gran simulador, puede dar manifestaciones muy variadas. Cualquier persona que hoy en una pandemia de COVID tenga fiebre, y recuerden, fiebre tomada, no es que la abuelita le pone la mano en la frente y le dice que tiene fiebre, no, tomándola por temperatura, que tenga tos, sobre todo tos seca, que tenga alteración del olfato o del gusto, no se debe automedicar, debe llamar a su médico de confianza, debe comunicarse con su EPS y el médico evaluando la condición clínica puede optar por algunas de las recomendaciones. ¿Por qué les digo esto? La ivermectina, que es lo de los piojos. El hecho de que un medicamento tenga acción in vitro, o sea, en el laboratorio, no necesariamente tiene que actuar in vivo. O sea, lo que a uno le actúa en el laboratorio no necesariamente se traduce en eficacia clínica. Ese es uno de los grandes problemas que han tenido el manejo de los virus y de algunas bacterias. Que usted mira el antibiótico, lo prueba en la placa de laboratorio y mata la bacteria y se lo dan al ser humano y no funciona igual. La ivermectina tiene acción in vitro, o sea, en laboratorio contra el COVID-19, pero no está demostrado todavía que actúe en vivo. Si ustedes me preguntan, ¿usted se la toma, Juan Guillermo? Sí. Si ustedes me preguntan, ¿se la doy a Lucas? Sí. Pero no todo, pero yo no le puedo decir a un paciente salga a tomar ivermectina sin que su médico lo esté evaluando, porque yo no tengo la certeza de que eso realmente lo vaya a curar. Entonces, hay una serie de tratamientos que uno demuestra que los puede dar, pero recuerden, cada paciente es un universo, cada ser humano tiene diferentes enfermedades, diferentes afecciones de sus órganos. Una aspirina salva a un paciente, disminuye la mortalidad en el curso de un infarto agudo del miocardio en un 25 a un 30%, es salvadora. Pero usted si le da una aspirina a un asmático alérgico a la aspirina, durante el curso de un infarto el paciente hace una crisis asmática y se muere asfixiado. Entonces no se puede volver la medicina mediática. ¿Qué tenemos? Sabemos que los esteroides se pueden usar y debemos saber cómo los debemos usar, porque no a todo mundo se le puede dar. Puedo considerar, sabiendo que la relación riesgo-beneficio es menos riesgo y puede haber más beneficio de dar ivermectina,
pero yo no le puedo dar ivermectina a una mujer embarazada porque tiene efectos tóxicos sobre el feto. Sabemos que los antimaláricos, como la hidroxicloroquina, que también estuvo en boga, se debe probar solo en pacientes hospitalizados bajo supervisión médica, porque si un paciente toma droga cardíaca que altera la frecuencia cardíaca y se toma un antimalárico, puede precipitar un bloqueo cardíaco o precipitar una arritmia y esa persona morirse. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy para COVID? Lo más importante, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y físico. ¿Qué viene en crecimiento? Se demostró que el desarrollo de vacunas está generando anticuerpos en estudios en animales y en unos voluntarios. Van a mirar en unos voluntarios, ya en un estudio clínico grande, si se forman los anticuerpos y si dan o no dan protección. Y si la vacuna es de una dosis o se requerirán más dosis según lo que se desarrolle. No debemos olvidar que de todas maneras, cuando la gente dice qué error cometió el gobierno nacional, mire, cerraron muy rápido los aeropuertos, excelente. Se dedicaron a comprar ventiladores y los ventiladores son útiles, pero cuando uno lo pone en un ventilador ya tiene una probabilidad de morir de más del 50%. Y si es una persona, mire, el 6% de la población en Colombia es la mayor de 70 años y aportarían el 50% de la mortalidad por COVID. En una de las publicaciones que hice, alguien dijo, pero es que las pruebas diagnósticas no curan. Y tiene toda la razón, pero evitan que nos enfermemos. Si hubiéramos estado realmente cuando estuvimos en la cuarentena inicial, si el gobierno hubiera invertido en equipos de pruebas de PCR para distribuirlos en el país y hacer un acuartelamiento y detectar los pacientes que son presintomáticos o asintomáticos, si hubiera permitido que esas personas que no sabían que estaban enfermas pudieran enfermar a otros que desarrollaran una enfermedad grave. ¿Quién de ustedes viviría tranquilo por no cuidarse y que viva con sus abuelos o sus padres mayores y llegue a la casa y los contamine y usted quede vivo y mate los otros tres? ¿Quién de Eso es muy ustedes duro. duerme tranquilo? Eso es muy duro en la mente, doctor, porque por ejemplo a mí me pasó, mi hijo estaba aliviado y yo llegué con el virus acá y me da muy duro el que mi hijo se haya enfermado pues por mi culpa. Pero ahí deja usted también algo muy claro y es que por favor no se automediquen. ¿Qué pueden tomar los pacientes que tienen ya los síntomas COVID? Pues ir al médico y mirar qué tomar. Hay dos escenarios, doctor. Uno, la persona que no tiene. Entonces me dicen que si toman vitaminas, que si toman vitamina C, que si toman mucho líquido, que si compran un bulto de limón, de naranja, que es lo que tienen que hacer en la casa para preparar su cuerpo también, porque bueno, si el cuerpo va a reaccionar, venga, yo le ayudo al cuerpo para que reaccione. Totalmente. No se gasten la plata en vitaminas costosas. Una dieta saludable y una dieta que hay que hacer en estos periodos, que la persona siga haciendo ejercicio físico para mantener la musculatura, la capacidad respiratoria y cardiovascular bien. No fumar, evitar el licor en exceso y tener una buena ingesta de frutas y verduras para que le aporten una buena cantidad de vitaminas antioxidantes. Recuerden que con las frutas es más importante la fruta entera que los jugos, para que la fruta entera aporte la fibra y a su vez tengamos el beneficio antioxidante de muchas de las frutas. Un buen aporte en verduras, tratar de aumentar el consumo de pescado y disminuir el de carnes rojas, que es una dieta saludable para que el sistema inmunológico se beneficie. Se habla mucho del papel curativo de la vitamina D. Miren, la vitamina D es una hormona y como hormona tiene papel importante en las funciones inmunológicas del organismo. Entonces, la vitamina D no cura el COVID tampoco. ¿Qué es recomendable? Que la gente tome los suplementos de vitamina D
para que no haga una deficiencia de vitamina D, porque al tener una deficiencia de vitamina D, su sistema inmunológico va a estar menos capaz de responder frente a una infección por COVID o por cualquier infección viral que lo ataque. Entonces, hay que tener niveles adecuados de vitamina D para que haya una salud del sistema inmunológico y óseo del organismo. Pero no es que la vitamina D cubre el COVID, que también es un malentendido en la transmisión de la información. Muy bien. Entonces, claro, listo. Alimentación sana. Yo creo que el COVID ha sido un regalo para todos. Nos invita a volver a lo importante, al hogar, a alimentarnos bien, a cuidarnos, a protegernos. Entonces, yo creo que es una enseñanza muy bonita para todos. Doctor, en caso tal, eh, voy a poner el peor escenario. Se colapsaron los sistemas de salud, la persona no puede ingresar a un hospital, tiene COVID, o las personas ya están en la casa y tienen COVID, ¿qué toman? No tienen acceso al sistema, ¿cómo se van cuidando? ¿Cómo van cuidando lo que tienen para que también tengan algo de tranquilidad? Sí, Obviamente, teniendo muy claros esos signos de alerta que usted nos decía, y también las preexistencias, pero en una condición en la que, bueno, yo tengo COVID, todavía estoy consciente qué debo de tomar, cómo lo debo de manejar en mi casa. no, muy buena hidratación. Es clave que las personas mantengan una muy buena hidratación. Si no hay otras personas sintomáticas en el hogar, esa persona debe estar en una habitación por lo menos durante 14 días, utilizando el baño solo para ella, que le manejen lo que son los servicios de alimentación para esa, con sus propios cubiertos y sus cosas, el uso ¿Sí? constante de la mascarilla. Recuerden una cosa, las máscaras N95 vienen de dos tipos, con válvula de exhalación y sin válvula de exhalación. Si una persona tiene COVID y va a usar una N95, debe utilizarla sin válvula de exhalación, o sea, sin que pueda botar el aire, porque si la tiene válvula de exhalación, al exhalar va a contaminar a los que estén al lado. Eso es muy importante. Una N95 no la compren sino en sitios confiables, porque la duración, así les digan lo que quieran, la duración es de 8 horas. 8 horas que pueden ser continuas o intermitentes. Y cuando la persona se quite la máscara, que no la esté usando constante, la debe echar en una bolsa en una Ella, bolsa, pero que sea de papel, para que el el papel. papel absorba las goticas. Más de 8 horas, sea continua o intermitente, no se debe usar. Como la mayoría de la población no va a estar manejando pacientes ni va a estar haciendo procedimientos que le vayan a generar a un paciente aerosoles, como somos los médicos cuando tenemos que hacer esos procedimientos, una máscara no, que sea antifluidos es ideal, porque las máscaras antifluidos la persona llega, las lava y las puede reutilizar varias veces, porque las mascarillas de algodón y de tela son desechables, se usan y se botan. Las antifluidos las puede lavar y las puede reciclar. Eso es Ajá. importante para el uso de comunidad. No por favor, ayuden a transmitirle a la gente, una persona que tenga la máscara con la nariz afuera, sabiendo que ahí es el punto donde más diseminación del virus puede hacer, es un crimen contra los demás. Recuerden que uno es moralmente bueno cuando, independiente de su invisibilidad e invencibilidad, hace lo correcto. O sea, es una prueba única para la humanidad. Es que nos duela la vida del otro, no solo la nuestra, y que nuestros derechos terminan, perdón, donde empiezan los del otro. Así es. Es muy importante también ese punto, doctor, la responsabilidad nuestra. Eh, por ejemplo, nosotros, si hablo también mi compañero Pablo en el consejo, nos salió positivo, inmediatamente lo hicimos público, informamos en la unidad donde vivimos, a los vecinos, y aquí les quiero contar algo también muy bonito. Ay, es que no digan que tienen COVID porque es que la gente lo ataca y lo mira feo. Yo digo lo contrario. Yo vivo en una unidad y uno no tiene mucho contacto con las personas directo, que como lo tenía en el barrio.
pero mis vecinos, los del piso de arriba, de todas partes me escribieron por las redes sociales, en el teléfono, lo que necesite, cualquier cosa, hace las señas, si necesita que le traigamos algo, o sea, la gente demasiado atenta y eso yo creo que también se los agradezco y lo valoro y que entendamos que la responsabilidad nuestra de cuidar a los otros, también los otros nos van a cuidar. Entonces, el ser, por ejemplo, yo salgo y me hago la prueba porque tengo síntomas, pero yo estoy en la calle hasta que salga la prueba. Por Dios, eso es irresponsabilidad. O sea, creemos que esto es un juego y la verdad tenemos que cuidarnos nosotros mismos y poder cuidar a los otros, doctor. Entonces, aquí yo creo que nos están quedando claros muchos temas, hay varias preguntas, yo creo que ahí hemos ido respondiendo muchas. Yo le tengo otra pregunta, doctor. Hablamos de los picos y hablamos de que podemos estar en un pico, hablan de que ya Barranquilla puede estar bajando, Bogotá, Medellín, Cali siguen en incremento. Muchos dicen, ¿hasta cuándo vamos nosotros con el COVID? Esto es algo que realmente se va a quedar en el aire, vamos a tener que vivir con él. Eh, ¿Qué le podemos transmitir a la gente con relación a estos picos, doctor? Claro. Y como, bueno, ¿cuándo vamos a ver como algo, la luz o algo más tranquilo? Bueno, yo les quiero contar que una de las revistas más serias del mundo en investigación es Science, y tiene una cosa que se llama ¿qué sigue después de la pospandemia? ¿Cierto? Ajá. Entonces, bueno, mire, yo les decía, el país se equivocó y se sigue equivocando en no tamizar la población. Cualquiera de ustedes con la formación que tengan, saben que para hacer cálculos estadísticos hay que tener sustrato para calcular. La manera para saber cuándo ocurre un pico es cuando usted sabe más o menos qué tanto de su población está infectada y de acuerdo a eso calcular cómo se va a comportar. Sí, entonces hay una cosa que yo les quiero decir, eso no lo hizo el país y ahora el Ministerio de Salud tampoco lo quiere hacer. Ya el Ministerio de Salud dice que si en una casa hay COVID, entonces se da por hecho que todos lo tienen. De que todos Entonces, tienen. la prueba, y a muchos les van a hacer la prueba cuando ya pueda ser negativa la PCR y eso va a conducir a una cantidad de errores estadísticos gravísimos. Ellos dicen, y lo publicó Science, que cuando una persona ya lleva 14 días, si le hacen la PCR, se puede encontrar material del virus, pero que el virus no está activo, que porque en los cultivos previos se encontraría negativo, o sea, quedaría como el cadáver del virus, pero el virus muerto, y que marca, pero que ya no contagia, que entonces salgan después de 14 días. Eso lo han visto y lo han publicado las revistas importantes del mundo, que realmente puede pasar, pero lo han visto en pacientes que son previamente sanos. No se sabe cómo se comportaría y si esto es verdad en personas, en ancianos o en personas con defensas bajitas o en pacientes que tengan múltiples enfermedades. O sea, eso es grave para que a una población la sometan a eso. Por decir algo, si yo soy quien maneja un asilo, yo no permitiría que al asilo volviera una persona sin que tuviera la PCR negativa. Si yo manejo un paciente con cáncer, no lo permitiría. Y por eso yo le digo al gobierno nacional, si quiere hacer pruebas pilotos, que las haga con los hijos de los ministros, a ver cuánto Sí. se le mide. Entonces, hacer las pruebas piloto cuando el dolor es cuando el dolor es el ajeno es muy fácil. Yo recomiendo que quien pueda hacerse la PCR, si el Estado no se la paga y la puede pagar, hágala para tranquilidad de él y tranquilidad de quienes lo rodean. Si son asilos, si son hogares con pacientes con defensas bajitas, nadie puede volver allá sin que le hayan hecho la PCR. Que al que le estén diciendo que le hacen una prueba en sangre capilar y que ya tiene anticuerpos y vaya tranquilo, lo están engañando y nos están engañando. No corresponde a la realidad. Sí. Importantísimo eso, doctor, y es que ya está pasando en que la persona tiene síntomas y tuvo contacto con alguien, le pasó a una amiga en estos días que me llamó y me dijo, Lucas, yo tengo prepagada, llamé,
y me dijeron que no, que como tengo síntomas, pues que no hay anticuerpos, no hay no sé qué, no tienen los reactivos, entonces como no tienen los reactivos, que no me quedara en la casa y que no me hiciera la prueba. Pero entonces se está quedando ahí en el limbo, Un en limbo, que eso, un limbo. entonces ahí usted quedó, tuvo, pues yo tuve síntomas, yo creo que yo tuve, pero entonces usted cómo va a estar tranquilo de estar en contacto con su padre, con su madre, con sus abuelos, pues cómo lo hace. O sea, uno Y tiene que hay hacerse una, la prueba. sí, y hay una cosa muy importante que la gente lo debe saber, y es que el virus, la única opción que hay es que se desarrolle un antiviral que lo cure, pues que erradique el virus o la vacuna. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Estamos en el ascenso. ¿Cuándo se alcanza el pico? No lo sabemos por la explicación tan clara que les acabas de dar. Si no estamos haciendo pruebas, no hacemos nada. El gobierno Ajá, dice que no hay capacidad de respuesta. A cualquiera de los asistentes les digo que llamen mañana y digan que se van a hacer una PCR y la pagan, a ver si les dicen que no tienen capacidad de hacerla. claro, ahí sí se las hacen de una. Entonces, eso solo nos da la respuesta de que no nos están diciendo la verdad. Entonces, el pico está en ascenso. El virus va a quedar endémico. Sí, el virus se va a quedar durmiendo con nosotros. ¿Cuánto Sí, tiempo? Hasta que muy nos bueno. demuestren que la vacuna es protectora. No les puedo, sería mentiroso y temerario decir en cuánto tiempo. El año entrante se empezará a hacer el seguimiento y a ver cómo se comportan, vacunados y no vacunados. Pero la revista Science dice, podemos esperar por lo menos rebrotes hasta el 2025. Que Hasta el lo que hoy 2025. hablamos, sí, que hoy hablamos de que lo que hoy planteamos como estrategias terapéuticas pueden ser totalmente diferentes en 3 años. ¿Sí? Que cuando ustedes escucharon que salió el estudio hace 2 semanas en Londres de que los esteroides, por Dios, lo que dijeron de los esteroides en términos coloquiales es que uno estando en un ventilador y necesitando oxígeno, si recibía en ese momento los esteroides, la mortalidad se disminuía. Pero ¿quién de ustedes quiere estar en un ventilador para morirse menos que de lo que se morían? No es la Sí, cura. El Remdesivir, que es el antiviral que compró toda la producción el gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump, es un antiviral que acorta la estancia de 15 a 11 días y disminuye complicaciones, no cura. Entonces, tengan en cuenta eso. Un ventilador es un martirio. Yo manejé la primera parte de mi vida en cuidados intensivos. Eso no es un paseo de olla. Usted cuando el gobierno está pagando 1,000,000 y pico de pesos por paciente en cuidados intensivos como atención total y presionando para que los pacientes no estén más de una semana. Eso no es predecible. Ni yo puedo desconectar un paciente porque ya lleva una semana y se gastó la miseria que están entregando. ¿Por qué me opongo a médicos cubanos en Colombia? Porque llevo 30 años enseñando. Porque no sean estúpidos, porque Colombia, ustedes saben que Cuba lleva 60 años cerrado al mundo. 60 años, no hay internet. La gente no, Cuba hace muy buena prevención primaria, alcantarillado, lavado de manos, pero no tienen médicos bien formados. Ellos forman técnicos en medicina en 3 años. Por Dios, ¿quién se va a poner en manos de una persona que estudió medicina 3 años? Cuando ese es nosotros otro tema. hemos recibido personas que han venido de Cuba y se han quedado en Colombia, ellos han empezado a volver a formarse en lo que es la medicina occidental. ¿Por qué el alcalde de Medellín no dijo que los iba a traer del Jackson Memorial? ¿Ustedes creen que iba a traer médicos de España cuando España está reventado y no dio a tiempo? ¿Qué médicos iba a traer si España los necesita? Ajá. Si la capacidad de respuesta en los Estados Unidos está colapsada. Por Dios, tráiganos gente si la necesitamos, pero gente competente. Sí, porque no, es que la vida de uno y de un ser querido vale mucho. ¿Por qué es importante la vida? Porque no tiene reemplazo.
porque la muerte no es el fin, es el final. Y porque nunca va, si a Lucas le hacemos mal el manejo o no le indicamos lo correcto y fallece, otro Lucas no nace. ¿Qué pensaba él con su hijo? Que si se complicaba y se moría, no nacía. Sí, Claro. entiendan que no es celos de los médicos, es que nosotros sabemos dónde hay medicina de buena, de regular y de mala calidad. Yo sé dónde quién iría para que me atendiera y también sé dónde no iría. Y como médico y como persona que he trabajado en la parte de salud pública y he tenido que tomar decisiones, jamás en mi vida pondría a un ciudadano en manos de una persona que no tuviera igual o mejor competencia que la que yo tuviera. Así es, ese tema, doctor, está sensible hoy y es importante su claridad porque muchos dicen, no, es que lo están catalogando de izquierda, esto, lo otro, los No, médicos no, son muy no, no, buenos. eso Y no, aquí está un eso no es. experto hablando realmente de lo que son los médicos y dónde es. Puede que nosotros necesitemos médicos, puede que nosotros en este momento sí nuestras unidades de cuidados intensivos lo necesitemos, pero ya es un tema que yo creo que tendríamos que manejar de una manera muy inteligente y muy acertada para el bienestar de todos. Doctor, ha sido muy claro todo hasta el momento. La gente, quiero saludar de una manera muy especial a los 230, más de 230 que han estado conectados durante toda la noche, doctor. Han sido constantes. Hay muchos comentarios de felicitaciones y agradecimiento a usted. Todos acá siguen, un saludo muy especial para el Sinlao, todos acá están escribiéndonos. Hay unos temas muy claros y yo quiero ir cerrando, doctor. Acá nos Sí. están pidiendo que parte 2, entonces eso, la gente está muy contenta, pero hay que ir cerrando con unos temas concretos. Ya sabemos lo de las pruebas, importante las pruebas PCR, ya sabemos lo de los medicamentos, no automedicarse. Cada persona tiene una condición física diferente. Ya hablamos del tema de las vacunas pueden ser una realidad, pero no a corto plazo. Hay que tener muchas pruebas antes de estar tranquilos con una vacuna. Ya hablamos del tema de los picos, de cómo estamos en esa situación y qué es lo que debemos hacer cada uno en su hogar. Y yo creo que uno de los temas más importantes y sigue siendo es el autocuidado, es la responsabilidad con nosotros mismos. Ahí es donde está la clave. Créanlo, ciudadanía, todos los que nos están viendo, todos los que me están viendo, yo se los digo, yo me cuidaba, yo llego a mi casa, yo tengo marcado al ingreso de mi casa una parte donde me quito toda la ropa, de ahí voy, me baño y voy, tengo contacto con mi familia. Por más cuidados que uno tenga, puede ser muy sensible ante, en el día que uno se descuidó, ahí se contagió. Y créanme que lo que se siente no es nada fácil porque no es solamente la enfermedad física, sino que también una responsabilidad en los hombros muy grande, como fue mamá, donde yo haya enfermado a alguien, donde yo haya... Se fue la... Se bloqueó se bloqueó el micrófono. Ahora sí, que a lo que les estaba contando es que tenemos que ser responsables nosotros, pero también tenemos que ir entendiendo lo que estamos viviendo. Y se los digo, yo he tenido noches complicadas, yo he tenido noches en las que digo, Dios mío, ¿por qué estamos viendo esto? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? O sea, ¿qué es este tema? Si vamos a salir de esto. Los dolores pues, pueden ser manejables, pero la mente, la loca, la desordenada, la casa la que nos gana a veces la batalla. El doctor le toca aguantarse todo lo que yo le escribo. Doctor, pasó esto, anoche sentí esto, hice esto, y él siempre me acompaña y me asesora en eso. Pero a lo que voy yo es que aquietemos la mente, entendamos y escuchemos fuentes confiables. Es por eso que hoy, en mi condición, con la ayuda del doctor, queremos expresarles a ustedes de una manera clara y directa y de la fuente del que sabe. Es que el que sabe aquí es el doctor Juan Guillermo Tamayo y tiene todos los pergaminos para hablar, que entendamos
que esta fuente es que nos tenemos nosotros que basar para tomar cualquier decisión. El pánico, la desinformación es lo que hoy nos está volviendo locos. No, que es que los gobiernos que nos encierran, que la economía, que por favor cuidémonos, seamos responsables cada uno con nuestras vidas, con nuestros familiares. Eviten hacer reuniones, eviten salir. Esto es en serio, esto es una realidad que genera temor, genera dolor, genera angustia, genera preocupación. Y también no solo por nuestra vida individual, sino por los que nos rodean. Entonces, por favor, que esta noche les haya servido para aclarar muchas dudas, para tener confianza, tener claridad en que esto es una situación que estamos viviendo y que solo juntos podemos salir de esta. Entonces, responsabilidad, por favor. Creo que todas las preguntas se han ido resolviendo. Doctor, le agradezco en el alma su noche, este espacio. Yo sé que su agenda se mantiene full, es un trabajador incansable y el que haya sacado esta horita para regalarnos de su conocimiento y de su experiencia, créame, doctor, que estoy muy, muy agradecido con usted. No, Luca, yo creo que esto es algo que debemos trabajar entre todos. Conmigo cuenten todo lo que haya que hacer por la gente. Resaltarle el apoyo que, como le digo, desde marzo usted creyó en esto y que hoy creo que usted lo ve con sus propios ojos, porque él sabe que yo lo llamaba a enloquecerlo para que lucháramos y el municipio asumiera una posición muy clara. Creo que hay otra enseñanza que para ustedes y que están esta noche es que esto no tiene tintes políticos de nada. Yo puede que no haya apoyado a Lucas, ni a un alcalde, ni a nadie, pero todos estamos por una cosa donde tenemos que demostrar muy claro. Eh, la administración ha escuchado, Lucas me ayudó a hacer ese canal. La administración ha estado actuando con responsabilidad, tratando de cuidarlos. Eh, el alcalde ha hecho todo lo que está al alcance por sensibilizar y por tomar decisiones aún en contra de políticas que creemos son equívocas de parte de directrices a nivel nacional, y que yo como médico y como envigadeño estoy aquí para ayudar y apoyar, y que ojalá el resto de los 16 concejales asuman espacios de trabajo con la comunidad como el que está asumiendo Lucas, que demuestra que aún después de unas elecciones es cuando hay que trabajar más y no permanecer en silencio. Yo estoy disponible para todos en el momento que sea, con toda vida que logremos salvar, toda persona que logremos evitar que se infecte. Es un triunfo grande en una situación donde el mundo nos está poniendo a pruebas y donde nos demuestra claramente que nosotros necesitamos de la naturaleza, pero la naturaleza no necesita de nosotros. Este virus emergente nace por un desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano. No es que lo tiró nadie, no es que hay un orden mundial que no, es la falta de respeto del ser humano por la naturaleza. Y salgamos y repliquemos lo que hoy aprendimos, porque cada granito que sembremos entre nosotros ya no es una vida que yo trato de salvar o de proteger, sino de todos los que hoy estuvieron en esta charla. Eso se replicará más rápido que el coronavirus. Muchas gracias y una feliz noche. No, doctor, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias de verdad por su espacio, por su conocimiento. Le agradezco de verdad en el alma. Yo sé que usted ese don de servicio pues siempre lo ha demostrado y créame que aquí voy a seguir molestándolo para que le ayudemos a la comunidad bastante. Eh, los quiero invitar, este video va a quedar también grabado y montado en el canal de YouTube, Lucas Gaviria Envigado. Muchas gracias, doctor, de verdad. Muchas gracias en nombre de toda la comunidad. Yo sé que han aclarado muchísimas dudas y les quiero decir a todos, confianza plena en Dios y confíen en cada uno de ustedes, en sus cuerpos, en que de esta salimos, sean responsables, pero por favor mitiguemos el miedo. El temor no es de Dios. No lo dejemos entrar en nuestras mentes y controlemos
nosotros nuestros cuerpos y nuestras vidas. Dios los bendiga, doctor, que el Señor me lo bendiga. Feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego, feliz noche para Chao. todos. Hasta luego.